manifiesto arquitectónico que publiqué hace poco, considero que existen 5 leyes importantes al momento de diseñar. La primera es el imaginario colectivo. Es muy importante que sepamos cuál es el ámbito en el que nos encontramos. Alguna vez escuché decir a alguien que un arquitecto sí diseña para el lugar del cual nació, porque vivió esa cultura, vivió en esa sociedad, entonces puede responder, puede leer más fácilmente las necesidades de esa cultura o de esa sociedad. En parte es cierto, pero una de las características del arquitecto es que siempre está investigando, siempre es curioso y es un artista muy sensible, muy receptivo a través de sus sentidos. Entonces, puede ser, yo considero que exista esa posibilidad de entender el imaginario colectivo de una población, no necesariamente en mi país, probablemente en otro, siempre y cuando me impregne de toda esa sociedad, de toda esa cultura, de sus costumbres, de sus hábitos. Eso me va a ayudar a entender el imaginario colectivo. Y eso es fundamental para diseñar desde una casa para alguien hasta un proyecto de una mega ciudad. El segundo punto son los deseos del cliente. Y como ven, aquí tenemos una dualidad. Estamos hablando de lo macro, de un imaginario colectivo de la sociedad, y de pronto pasamos ya al deseo propio del cliente. Supongámonos en el caso de una vivienda. Es importante entender al cliente y sus necesidades y sus deseos, por más descabellados que algunos sean. Pero todo eso se va a ir conjugando en una comprensión de la emoción que queremos transmitir con la arquitectura. Como tercer punto de estas leyes viene la abstracción del arquitecto. El arquitecto inevitablemente va a poner su grano de arena al momento de proyectar arquitectura. En muchos casos, los arquitectos, los que denominamos Star Architects, los arquitectos estrella, trabajan siempre un capricho que tienen dentro. Podemos hablar de Zaha Hadid, Frank Gehry, Daniel Levinsky. Son arquitectos que replican su abstracción de forma, su arquitectura en distintos lugares del planeta. Yo no los critico, los admiro mucho. Sin embargo, pienso que no están considerando el primer punto, que está conjugado con el segundo punto. Muchas veces un museo Guggenheim de Frank Gehry, pues si bien la forma va a ser distinta, no está necesariamente representando la voluntad del pueblo, la voluntad colectiva de un espacio específico, de un entorno urbano específico. Podríamos llamar arquitectura escultórica, porque le da renombre a una ciudad tener una escultura de Zaha Hadid. Claro, por ahí atrae más turistas, evidentemente. Pero ese no es el punto de la arquitectura. El punto de la arquitectura es adaptarse a ese entorno y responder a necesidades que ni siquiera los habitantes sabían que existían. De pronto una necesidad biológica que necesitaba el lugar, o una necesidad de circulación específica que necesitaba un entorno urbano específico. Es por eso que hay que ir conjugando estas leyes. Pero siempre el arquitecto va a poner su capricho, lo que lo motiva en ese momento de su vida para diseñar. Muchas veces diseñamos cuando estamos muy felices. La vida nos está dando muchas oportunidades, muchas alegrías, entonces estamos en una vibración positiva y así es como diseñamos. Pero como todo artista también tenemos, y como toda persona, también tenemos momentos negativos, bajones en la vida. Entonces nos toca seguir trabajando, tenemos que seguir diseñando y estamos diseñando desde otra vibración.
Tenemos que entender eso y esas emociones vamos transmitiendo en nuestro arte. Y es importante que, ya sea en una alta vibración o baja vibración, en un momento de alegría o de tristeza, sepamos qué es lo que nos mueve por dentro como artistas para proyectar un espacio. Esto está muy de la mano con el cuarto punto, que es la arquitectura de la luz y la emoción. Ya que, como la fotografía, la arquitectura es un manejo de la luz. Si bien tenemos luz artificial que nos va a transformar el espacio, cuando hablamos de la arquitectura de la luz, con vanos, fenestraciones o espacios que van a generar un claroscuro en un recorrido de la vivienda o del edificio o de la misma calle que estemos generando, crea emociones. Sabemos que la luz juega mucho con nuestras sensaciones del espacio, con nuestras emociones en el día a día. Desde que sale el sol hasta que se pone, tenemos horas donde nos transforma. Y así como recibir el sol en el cuerpo por la mañana nos vitaliza, probablemente hace lo mismo con los espacios. Cambia el aura que tiene cada espacio. Entonces es muy importante al momento de proyectar la arquitectura saber que nuestra orientación al sol y nuestras aperturas al mismo van a ir transformando a lo largo del día este espacio. Y eso es fundamental entenderlo para esta creación de emociones. Quiero espacios más oscuros, quiero espacios claroscuros, quiero espacios totalmente iluminados, entonces tengo que dominar mis ingresos del sol. Y finalmente el último punto, lo artesanal en la arquitectura. Este aspecto va un poco de la mano con el primer punto que habla del imaginario colectivo. Cuando estamos nosotros leyendo en el espacio, en las personas, en las sociedades, sus costumbres, sus hábitos, es muy importante entender cuál es la geometría que dicta ciertos comportamientos en las personas. Y ese tipo de artesanal en lo arquitectónico, como lo llamo yo, se trata de encontrar las geometrías que siempre son parte de ciertas culturas. Por ejemplo, en algunas culturas tenemos el escalonado, la cruz andina, la chacana, y es parte de nuestros antepasados, es parte del pasado y muchas veces se refleja en lo que hacemos cotidianamente. Entonces, esos pequeños aspectos geométricos de las costumbres de cada cultura, de cada sociedad, se tienen que reflejar de alguna manera. Puede ser muy sutil, pero tienen que ser parte de la arquitectura de un lugar específico para que pueda ser apropiable por las personas que lo van a habitar y para las personas que lo van a vivir, que va a ser parte de su entorno, de su calle, de su avenida. Entonces, para evitar que nuestra arquitectura sea fría y que no se pueda copiar, porque un edificio que ya tiene grabado, tatuado, que ya tiene tatuada la geometría de un lugar de manera artesanal, en su fachada, en sus interiores, en sus materiales, muy difícilmente se puede copiar en cualquier otro país. Y eso hace la diferencia entre una escultura arquitectónica y una obra que pertenece. Esas son las 5 leyes que están